tenemos la definición de este conjunto de signos y síntomas, ¿no? Para localizar las lesiones cerebrales y llegar a un diagnóstico fundamentalmente topográfico. Eso también lo vimos preparados anatómicos para ver cómo está el cerebro, digamos, en su composición en la parte superficial, tanto en su cara anterior, o sea, externa a la convexidad inferior y la medial. La sistematización de Brockman, áreas que nos interesan fundamentalmente, el área sunestésica primaria, el área precentral premotora, área de la visión, el área del lenguaje, el área de la audición. Recordar siempre esto, que acá, en un encéfalo que se parte del tronco cerebral, tenemos esta arteria que va a circular y va a dar irrigación a todo lo que es el mesencéfalo, protuberancia, parte de lo que es la cara basal del temporal y el occipital, ¿no es cierto? La irrigación, la parte superficial, en la parte profunda. Y recuerden que la arteria cerebral media es la arteria que da mayor irrigación al parénquima cerebral, por eso está marcado en rojo, celeste la cerebral anterior y el verde y marrón la cerebral posterior. La fisiopatología, causas de por qué puede lesionarse un lóbulo, un infarto isquémico frontal. Tenemos un accidente isquémico transitorio, un hematoma cortical, también frontal, una lesión ocupante, como veremos, puede lesionar, puede ser un tumor, un absceso, a veces lesiones por trauma directo de la arma de fuego, fracturas, hundimientos, ¿no es cierto?, que pueden dar ese tipo de lesiones. Y hablamos de lo que es el lóbulo frontal, que es lo que nos interesa saber. El área 4 es el área precentral, este es el surco central y por delante es el área 4, por eso llamamos central. Esa parte de la función motora, el 6 es el área premotora, el área 8 es el tronco frontal, el área 3, 4, 5 es la parte parietal, pero acá tenemos esto. El área 44, que es el área del lenguaje, llamada el área de Broca, junto con el área 45. ¿Nosotros? Y el resto, 46, 47, el 9, es todo eso, el área prefrontal. ¿Sí? Pero eso podemos estar en donde nosotros estamos viendo una paciente que no tiene control del lado izquierdo, que no tiene la capacidad de hablar, ni sonidos así. Cuando hablamos de la al lado derecho, digamos. Sí, sí. Era direito, ¿no? Era lado derecho, perdón. Só que no hablaba nada y no hacía sonidos. Cuando una paciente está así, podemos hablar que la área 44, 45 está afectada, la área de la boca. Sí, si el paciente no mueve la mitad del cuerpo, no habla, pues el área afectada, ¿dónde está? Si el derecho no mueve, el área afectada, ¿dónde está? El hombro izquierdo. Sí. Ahora, si no mueve, yo veo que si tiene lesión solamente en esta área, el paciente no va a hablar, pero va a seguir moviéndose porque no está lesionado esto. Sí. Ahora, si no mueve la mitad del cuerpo, entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que la vascularización cerebral está afectada del lado izquierdo. Está afectada la arteria, el territorio de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque es la que hace la función. No, porque la mayor parte del territorio del cerebro está irrigado por la arteria cerebral media. Entonces acá
esta parte que es la zona motora, el área del lenguaje, está dada por arteria cerebral media. Entonces, si está obstruida la arteria cerebral media, con seguridad el paciente, ¿qué va a hacer? No mueve la mitad del cuerpo derecho y no habla. Entonces, uno tiene que entender todas estas cosas para poder interpretar, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene nuestro paciente. Por eso es importante saber estas áreas que nos competen en cada lóbulo frontal. Ahora, cuando nosotros hablamos de síndrome prefrontal, tenemos que hablar de lo que es la cara de la convexidad, la cara orbitadial y por medio la cara medial. ¿Qué sintomatología tenemos? Dijimos, tenemos en la convexidad apatía, anemia, acinesia, cambios de la personalidad, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen la incapacidad de la abstracción, deterioro del juicio, entonces se ponen más lentos, la bradicinesia. Estos pacientes que tienen lesión o involución de la parte frontal van a tener esto. ¿Y en qué pacientes vemos? En los pacientes de la tercera edad, fundamentalmente 70 años, 75, 80, 85 años, vamos a ver esto. Ahora, ¿qué pasa si hay lesión acá? En la cara orbital va a haber, fíjense, cambios de carácter, cambios emocionales, irritabilidad, impulsividad, pérdida de la autocrítica, bulimia, alteración de conducta, moria, alteración social. Eso qué significa. De pronto el paciente está feliz y de pronto se pone a llorar, a veces se pone agresivo con los miembros de la familia, con la pareja, y de pronto los viejitos les da lo mismo vestirse o no vestirse o a medio vestirse, o no les interesa cambiarse de ropa, ¿no es cierto? O prefieren estar con la misma ropa. Entonces, todo eso nos da lesión en la parte basal. ¿Qué pasa ahora si hay lesión en la cara medial? En la cara medial. Fíjense, alteración de la memoria. Desorientación. ¿Eso qué significa? Pacientes que salen a la calle y se pierden. Salen a la calle, una vez se perdió, pasan otra vez, se perdió, pasa otra vez, se perdió. Entonces, ¿qué hace la familia? No lo dejan salir. ¿No es cierto? Están encerrados en la casa y en algún descuido el paciente sale y se perdió. Y dice, se busca, ¿no es cierto?, persona desaparecida que vestía un saco rojo, no sé, pantalón marrón, zapatos o zapatillas blancas, un gorro, un sombrero tanto de, ¿no es cierto?, 70 años, se perdió en la zona de prisión, la plaza central. Entonces estos pacientes tienen lesión en la cara medial, o de pronto se ve que en general las señoras, ¿no es cierto?, van al mercado y se pierden y no saben dónde están. Y alguien se las hace, señora, la paciencia, no sé dónde estoy, no acuerdo mi casa. ¿No es cierto? ¿Dónde vive? No sé. Entonces, de un rato y otra vez se pica lesión de la cara medial. Pues fíjense ustedes que todas estas cosas por lesión o alteración del lóbulo frontal. Entonces, ya cuando vemos este tipo de cosas, ya sabemos que dónde está la lesión. Ahora, ¿puede haber incontinencia urinaria esfinteriana? Sí. Hay un área en la parte frontal que es un área secundaria de lo que es el
poquito en el tema de la próstata, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero si descartamos todo, si vamos a seguir teniendo esto, bueno, sí. Ahora, los efectos patológicos, para la depresión plantar, depresión palmar, el genocidio chupeteo, que es patológico de las personas adultas, no en los pacientes pediátricos. Pero también va a dar cuando hay lesión en esta área, que es la motora, ¿no es cierto? Fundamentalmente en esta área, que es el área 6, ¿qué es lo que vamos a tener? Crisis epilépticas parciales. ¿Cuáles son estas? Las oncologías, las hipertensivas, las giratorias, es que los pacientes que no pierden el conocimiento. No son las crisis convulsivas tónico-crónicas que uno ve y se sacuden los dedos, no. Ahora, si es en el área precentral, en esta área, ¿qué es lo que va a tener? El paciente va a tener una hemiplegia, no va a poder mover la mitad del cuerpo o va a poder mover parcialmente. Por eso tenemos las hemiplegias. Las hemiparencias como plegias monoparencias. Ahora, ¿qué pasa si hay lesión acá abajo? ¿Puede haber anosmia homolateral o bilateral? Sí. ¿Por qué? Porque ahí abajo tenemos la cintilla y el bulbo olfatorio. Entonces, si se lesiona la cara frontal, no es que se lesiona solamente el parénquima, sino se lesiona todas las estructuras que están en esa zona. Dentro de eso tenemos a la vía olfatoria con la cintilla y el bulbo olfatorio. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos la parte parietal? Fíjense ustedes, el área sensorial primaria es el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Las áreas secundarias son las áreas de asociación que se encargan de qué? De la coordinación, integración, refinamiento, sensorial somestésico de la parte sensitiva de lo que tocamos, ¿no es cierto? En la parte superior, que es esta zona, que está en el área 7 y 5 de Brodmann, ¿no es cierto? ¿Se encarga de qué? De reconocer la localización de dónde estamos tocando, ¿no es cierto? Y discriminación sensorial, que es desde entonces. Tocar si es suave, si es áspero y qué parte del cuerpo. El área de asociación terciaria, que es más abajo, nos va a dar qué cosa: la gnosis y la praxis. Gnosis de conocimiento táctil, visual o auditivo. Fundamentalmente la táctil. ¿No es cierto? Reconocer cosas, tanto el cuerpo, si es frío, si es caliente, ¿no es cierto? Y la praxia se refiere al almacenamiento de todo lo que, ¿no es cierto?, ingresa por los oídos y por la vista. Además, tocamos, ¿no es cierto? Yo estoy viendo en este momento esto, para mí es una computadora, tiene sus teclas y empieza a mover porque sé que tiene esa función. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, es una secuencia de movimientos de los dedos, la visión, el oído, todo eso. A eso se llama los engranes. También estoy encargado de esta área de conocimiento del esquema corporal, de conocer izquierda, derecha, la forma del cuerpo, ¿no es cierto? Y en la parte más baja
está relacionado con el área del lenguaje, y entonces esto, ¿no es cierto?, se encarga de darle una interpretación a lo que es el lenguaje. En este momento, lo que yo hablo, a ustedes ingresan como sonido, como cualquier sonido. Y esa área se encarga de darle un contenido, una interpretación. Obviamente, no es solamente para el lenguaje, también es para la música, para el ritmo, la melodía, todo eso regula. Si es agudo, si es grave, si es muy fuerte, muy suave, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se encarga de integrar para darle una interpretación. Si ustedes escuchan, no sé, una música, un tipo que canta una ópera, nosotros van a reconocer la voz simplemente porque canta sin nada. Pero si le agregamos, ¿no es cierto?, algún acompañante, ya dirían, es una guitarra. Pero si le agregamos una orquesta sinfónica, se ve más elegante, ¿no es cierto?, al oído. Entonces, todo eso se encarga de interpretar. En esto, lo que se llama, los apasionólogos llaman los morfemas. Es un poco difícil de entender, si les explico, porque se va bien perdiendo. Lo único que quiero que sepan que en la praxis tenemos los engramas y en el lenguaje los morfemas. Entonces, estos son los que se encargan de darle un contenido a todo lo que ingresa por los oídos, la vista, el tacto. A eso se llaman los engramas y los morfemas. Bien. Tenemos al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos interesa saber? Está ahí. El área primaria de la audición, la corteza auditiva. Tenemos el 42 y el 22, que están arriba y acá abajo, que son las áreas secundarias de la audición, y la circunvolución de Hessel está ubicada en el área 41 y 42 en esta zona. Y obviamente, en la parte más posterior del área 41-22 está el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje. Entonces, fíjense ustedes que cada zona del cerebro tiene una función específica. No todo el cerebro, obviamente, pero gran parte sí. Entonces, fíjense ustedes cómo, digamos, vamos entendiendo parte por parte lo que es el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, en la parte, digamos, de la cara de la convexidad, y cuando vemos esto, cuando hay una lesión en el temporal, ¿qué es lo que podemos tener? Fíjense, un tumor que está invadiendo, ¿no es cierto? Vamos a tener lo que se llaman las hemianopsias homónimas o las famosas cuadranopsias. En general siempre superior, no tanto inferior. ¿Esto por qué? Porque por acá, en la profundidad del lóbulo, ¿qué pasa? Las radiaciones ópticas. ¿Por qué? Porque la vía óptica, ya les dije que va desde la órbita hasta la región occipital. Entonces, es largo el trayecto, y en cualquier segmento se puede lesionar. Entonces, cuando hay esta lesión, aparte de tener las convulsiones, aparte de tener alteraciones seguramente en el tema lengua, alteración, todo lo que vimos en la parte temporal, va a tener también trastornos del campo visual, ¿no es cierto?
¿Puede haber trastornos auditivos? Sí. Usted haría de la audición. Ilusiones auditivas, alucinaciones auditivas, la sordera cortical, ¿no es cierto? La agnosia auditiva, que no se conoce el sonido que ingresa porque no le da una interpretación correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué no? O sea, uno dice, escucho una música, no querida música, no sé qué melodía, no sé qué ritmo, no sé. ¿Por qué? Cognición. Agnosia auditiva para los sonidos. Pero solo para los sonidos, pero si hablamos, conversamos, le da una interpretación, pero para los sonidos no. Entonces, fíjense ustedes que cada área, cada alumno tiene su forma de manifestarse. Ahora, si nosotros vemos esta imagen, es la zona temporomesial. Entonces, alguna vez seguramente escucharon las convulsiones temporomesiales. Es por esto. Esclerosis por tumor temporomesial. Cuando hablamos de las convulsiones de esta zona, vamos a ver las simples y las complejas. ¿Cuáles son las simples? Son aquellos que no pierden el conocimiento, a ver, ¿no es cierto? Trastornos gastrointestinales, alteración de la presión arterial, palidez, que son las autonómicas, la psíquica, sensación de haber experimentado o vivido ya, ¿no es cierto?, antes. O van al mismo lugar varias veces, dice, ¿no?, como que estuviera viviendo por primera vez. Y las somatosensitivas son aquellos que escuchan ruidos, melodías que, ¿no es cierto?, o sensaciones de algún aroma diferente que el sexto no escucha, todo esto. Estas son las simples. Ahora, ¿cuáles son las complejas? Acá sí dice, sin conservación de la conciencia, estos pacientes ahora sí pierden el conocimiento. Las simples no perdían, estaban despiertos. Pero estas sí tienen el conocimiento, entonces tenemos los movimientos involuntarios. Si quieren, las tónico-clónicas. ¿No es cierto? Esos movimientos involuntarios repetitivos con amnesia posterior. Entonces, después de la convulsión, se despiertan y no recuerdan nada. ¿Qué te pasa? No sé. Los que tienen convulsión siempre pasa eso. Después de la convulsión, no recuerdan qué es lo que les pasó. ¿Qué otras manifestaciones nos pueden dar? Afasia de Wernicke, temblor, carga de tóxico, trastorno de conducta, trastorno de la memoria, trastorno de aprendizaje, trastorno intestinales. Todo esto con lesión del temporal. ¿Para qué pasa si nosotros vemos la parte occipital? En la parte occipital, fundamentalmente, está encargado de qué? Del área de la visión. El área 17, 18 y 19 de Brodmann. El área 17 es el área primaria, el área principal. Las otras áreas que son secundarias están conectadas entre sí, ¿no es cierto? Se encargan de la forma de las cosas, el color de las cosas, el movimiento. Pues hay un montón de funciones que se encargan del área 18 y 19 de Brodmann. ¿Cuáles son la presentación clínica cuando se afecta esta área? Con seguridad va a haber alteración o defecto campinal. ¿Sí? Lo más frecuente, cuadrantopsias. A veces las cranianopsias homónimas cuando la lesión es grande y extensa.
¿Por qué va a presentarse esto? ¿Por qué hablamos de cuadrantopsias o peñanopsias? Entonces, las cosas pierde de la visión del paciente que está el paciente para ser alcanzado por esa ¿Pero por qué? Está bien lo que dijiste, pero ¿por qué? ¿Hay un por qué? Porque la vía óptica en el quiasma óptico se cruza anatómicamente. La mitad interna cruza para el otro lado y la mitad externa sigue su camino. Entonces, por eso vamos a tener estos defectos campimétricos. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar en estas cosas para poder interpretar, porque si no, no vamos a saber nunca. Si nosotros vemos esta lesión a nivel occipital, vamos a tener alteraciones visuales con seguridad. Existen las simples y las complejas. ¿Cuáles son las simples? Fíjense, desde las fotopsias, fosferos, círculos, los puntitos, las líneas, los cuadraditos. ¿Alguna vez ustedes vieron un televisor blanco y negro? De antes, así que ven que uno tenía que salir al parque a mover la antena y veíamos unas rayitas, unas ondulaciones, puntitos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo mismo. Lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que esas son las simples. Ahora, ¿cuáles son las complejas? Es totalmente diferente. El paciente ve animales donde no existen, objetos, personas donde no están, ¿no es cierto? Y el síndrome de Borman significa que existen alucinaciones visuales que aparecen sobre los campos ciegos. ¿Eso qué significa? Hay una parte del campo visual que el paciente no ve y el paciente asegura que con ese ojo, ese campo, ve las cosas. Porque eso es lo que se llama una alucinación. El paciente está alucinando, sabe que está lesionado y no va a ver. Funcionando de nuevo, el paciente asegura. Eso se llama el síndrome de Borman. Las ilusiones visuales en general se presentan como distorsión de los objetos, las cosas, en tamaño, forma, color, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las palinopsias, las micropsias, las macropsias, el más grande, el más chiquito. Teleopsias es como que uno viendo por un telescopio, ¿no es cierto? Las dismorfias, formas diferentes, deformes, y las poliopsias. Mismo objeto, vemos 2, 3, 4, 5. Entonces, fíjense, todo eso nos da lesión en la región occipital. ¿Va a haber trastornos de los colores? Sí. Se presentan las acromatopsias por lesión occipital. De un solo color todo. Las metacromatopsias, las monocromatopsias. Todo eso cuando el paciente ve en blanco y negro. ¿Va a haber agnosia visual? Sí. Que no se conoce, no ve lo que el resto ve. ¿Para qué? Agnosia visual para los objetos, para los colores. Vamos a tener la prosopagnosia, la simultagnosia y la tomografía. Los clientes de todo esto, lesión occipital. Entonces, seguramente si ustedes se ponen a analizar, cada lóbulo tiene una sintomatología particular, ¿no es cierto? Ahora, si yo veo esta lesión
infarto cerebral bilateral, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener una ceguera cortical. El paciente va a dejar de ver completamente, pero el reflejo de las pupilas va a estar presente, normal. ¿Por qué? ¿Cómo? No. ¿Por qué? Está encargado otro par cardíaco. ¿Sí? ¿Qué patología? El tercero. Recuerden ustedes que existen los oculomotores. ¿Y cuáles son los oculomotores? El tercero. Bien, ¿qué más? Tercero, cuarto y sexto. ¿Y de qué se encargan los oculomotores? ¿Qué más? De la contracción de las pupilas. Dijimos que los oculomotores se encargan de los movimientos extrínsecos y los movimientos intrínsecos. Los extrínsecos están relacionados al movimiento de los hombros y los intrínsecos fundamentalmente al movimiento, la contracción de la pupila y el cristalino. Entonces, si yo tengo una lesión occipital, ¿no es cierto?, pero mi tercer par craneal está sano, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a ver, voy a quedar ciego, pero mi pupila va a seguir funcionando, porque el tercer par sigue funcionando, ¿no es cierto? Entonces, esa es la explicación de por qué. Porque algunas veces los estudiantes internos van y lo primero que hacen, pues les enseñan, por ejemplo, ¿cómo se llama? La linternita y al ojo. Usted ve que la pupila se contrae, dice que está todo bien. No le preguntan si ve, no ve nada. O si el paciente está escrupuloso y toma la pupilita y eso se contrae. Está todo bien, pero no. Tiene lesión occipital, pero la pupila sigue funcionando. Entonces, mucho cuidado con lo que, ¿no es cierto?, tengan que hacer. Es importante saber todo esto para cuando hagan un examen neurológico. Ahora, el síndrome de Anton, ¿qué se refiere? Que el paciente niega que está con pérdida de la visión. Dice el paciente, no, yo veo. Camina normal. ¿Por qué? Porque en su mente están grabando todas las cosas donde debe estar. Camina normalmente. Pues la gran mayoría de los que son cieguitos, no videntes, se manejan en la calle normalmente, se manejan en su habitación normalmente. ¿Por qué? Está grabado en su mente, porque no, la gran mayoría nunca fueron ciegos de inicio, en algún momento vieron, entonces ya saben ellos, siempre van por la misma ruta en la calle, saben mentalmente, calculan cuántos pasos para llegar al semáforo, cuántas cuadras tienen que ir para doblar a la izquierda, todo eso. Pero ellos son pacientes normales porque saben que son no videntes, pero hay pacientes que dicen, no, yo veo. Puede haber pacientes que, estos pacientes pueden tener alefaciografía, sí. ¿Eso qué significa? Como están ciegos, no pueden ver.
mando a escribir una frase. Seguramente que lo van a hacer. Y de hecho, alguna vez han debido hacer eso. Cierran los ojos y hace como se escribe la M, la A, la M y la A, y van a escribir mamá. Pero si yo les doy un texto, una frase, ¿no es cierto? Y les digo que cierren los ojos y que lean, no lo van a hacer, porque no saben lo que está escrito. Pero si esa misma frase les digo que escriban, el escritor la van a escribir con seguridad. Entonces, a eso se refiere alexia agráfica. No lee, pero escribe. Entonces, fíjense ustedes que esto es solamente una parte muy pequeña de lo que puede presentarse, digamos, en cada lóbulo frontal. Porque hay muchas otras cosas en profundidad que se estudia, ¿no es cierto?, para entender la patología neurológica. Pero es importante que se cuente todo esto, que se los enseñe para qué. Para que no se equivoquen cuando estén frente a un paciente. Sepan dónde está la lesión. Por eso se dijo en la primera diapositiva, cuando llamamos síndrome frontal, es para llegar a un diagnóstico topográfico. Encuentro los síntomas, encuentro los signos. Entonces ya eso me dice que la lesión está a nivel occipital, ¿no es cierto? Sí. Cuando una persona, yo conozco una persona que conoce las letras, sabe juntar las palabras, pero que no consegue leer. ¿Eso cómo se llama? Sería Afasia expresión. esta frase de expresión. Está afetado El área diario. El área 44. drogado. Claro. Porque le ingresa el sonido, le ingresa la información, no procesa, no puede hablar, pero No consegue leer. por eso pero escribe. Sí. Es una lesión bien puntual. Pero que es importante saber este tipo de cosas. Porque si no sabemos esto, mal vamos a poder dar nuestro diagnóstico y mucho peor darle una explicación a los familiares. Entonces fíjense que todo esto nos ayuda a entender y llegar a un diagnóstico topo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, la lesión en un lóbulo puede comprometer otra lesión en otro lóbulo por las conexiones que existen. Como el tema, por ejemplo. Si no tienes una lesión, hagamos de cuenta acá. El resto va a seguir funcionando. No tiene por qué. Pero esto es porque es una parte más extrema. Ahora, si yo tengo la lesión, como en este caso, con seguridad, como es una lesión extensa, va a comprometer muchas cosas. Puede comprometer el área del lenguaje, porque por ahí va a invadir al lóbulo frontal, está comprometido el lóbulo temporal, va a tener problemas de audición, pasa la vía óptica, las radiaciones ópticas, algunos dicen las radiaciones de gran delta. Entonces va a tener ¿qué cosa? Alteración de la visión, ¿no es cierto? Que va a tener convulsiones porque está tocando la parte temporal. Entonces fíjense que va a tener muchas cosas. Pero es totalmente diferente esta lesión que hay acá que esta lesión que hay acá. Va a depender mucho de dónde se ubica la lesión, el tipo de lesión, la extensión de la lesión.
para que tenga sintomatología. Un paciente puede tener muchas cosas del lóbulo frontal temporal parietal occipital, sí. Puede tener solamente síntomas de un lóbulo, va a depender del tamaño de la lesión, sí. Por ejemplo, en esta imagen, nosotros podemos mirar la línea media del cerebro y podemos ver que hay un desvío por cuenta de la lesión temporal. Es justamente eso que estamos mostrando. Por ejemplo, el lado sano, que no es el lado afectado, puede haber alguna alteración por cuenta de esta condición que estamos poniendo. E aí, cirurgia, doutor? Correção, areito, tratamento? La cirugía es sacar Una descompresión. excedes estimular, hay que sacar el tumor. ¿Que va a quedar con déficit? Sí, con seguridad. Ahora, si es un tumor benigno, bueno, una vez que se saca, el paciente está curado. Ahora, si es maligno, sacamos, va a volver a crecer. Pero le damos chance, digamos, a que tenga calidad de vida y haga radio y quimioterapia. ¿Es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, ¿y qué lesiones nos generaría una lesión en el lóbulo de la ínsula? Una malformación arteriovenosa, un aneurisma, un tumor, un trauma, hay un montón de causas. Hablando específicamente de la ínsula, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Nada. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, se terminó la clase, jóvenes.